Bien, y ahora vamos con Orlando Tardecilla. Buenos días, Orlando. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer recibirte y conversar con vos. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar sobre aquella historia, ¿no?, que está ahí junto con otros compañeros, ¿no?, que también lucharon y dieron lo mejor de sí. Orlando, que queríamos invitarte por el 4419, por el aniversario, que ya está próximo, ya estamos en la cuenta regresiva. Hoy es 10, quedan 9 días, 8 días. Luego ya amanecemos en el 19, el 17 es el Día de la Alegría, cuando huye el dictador Anastasio Somoza de Baile, el último de la dinastía somocista, de la dictadura sangrienta y criminal. Y queríamos pedirte una reflexión en el tiempo, ¿verdad? 44 años, se dice fácil 44 años, Orlando, pero bueno, si dicen que 20 años no es nada, yo estoy en contra de eso, hermano. 44, son 44, bienvenidos. Y además con una historia muy rica, ¿no?, de lucha y victoria y en ese sentido tenacidad también de nuestro pueblo y el frente, ¿no? Sí, buenos días a todos, buenos días. Buenos días, Orlando. Alberto. Efectivamente, pues la lucha y las victorias en Nicaragua son siempre inherentes al nicaragüense y en su historia, siempre. No es el destino manifiesto, pero eso ha sido como la carta fundamental en el cual los nicaragüenses hemos vivido. Imagínate que desde mucho antes, pero particularmente en 1856, cuando los Estados Unidos empezó su guerra de agresión con un fin político, económico, de dominación por el canal y por otras razones, Nicaragua, después de muchos sacrificios, logró una victoria impresionante. Y esa primera victoria impresionante, nacida del fuego patriótico de los nicaragüenses, ahí está expresada en aquella epopeya, en aquella piedra de Andrés, derribando al filibustero y constituyéndose en Nicaragua como la piedra angular en que se forjó la victoria nacional, la derrota del yanqui imperialista invasor, y ahí que mostramos orgullo nacional, sentido patrio frente a la agresión de los esclavistas del sur, la defensa de la soberanía nacional, la unidad centroamericana frente a esa agresión y, por supuesto, la identidad pura y simple del nicaragüense. Luchar y luchar por aquello que considera sagrado. Ese sentido, evidentemente, fue recogido muchos años después, allá por el 26-27, por el general de Hombres Libres. No narraremos porque ya conocemos bastante de la gesta heroica de nuestro general Sandino, pero ¿qué se expresó ahí? Prácticamente una repetición de lo mismo: sentido de soberanía, unidad de los nicaragüenses, un patriotismo puesto a prueba de sangre y fuego, garra y coraje del nicaragüense, vínculo a la identidad, vínculo a la honra, a la reputación y al sentido, pues, de dignidad nacional, amor y valor por Nicaragua. Tremendas victorias que también fueron forjadas sobre la gesta de Sandino y del pueblo también, luchador. Claro. En el plano material, efectivamente, incluso, como lo decía el comandante Daniel, recientemente está recogido en historia como la primer derrota del ejército de Estados Unidos en el continente americano, la victoria de Sandino. Hubo también unidad en aquel momento, pero en el plano moral y en el plano espiritual, los nicaragüenses continuamos no solamente elevando, sino forjando hacia adentro, pero particularmente hacia afuera, este valor intrínseco que nos une a todos los nicaragüenses, sobre todo patriotas. Y por supuesto, ratificó en la mentalidad de los nicaragüenses de aquel momento, que después vamos a comentarlo efectivamente, esta mentalidad de victoria frente al yanqui, y mostrar sobre todas las cosas, no solo al yanqui, sino a sus lacayos, a sus serviles, que los nicaragüenses nunca le hemos tenido miedo. Nunca. Sin embargo, con el asesinato de Sandino vino un largo tropiezo, un larguísimo tropiezo. Con esa muerte nació la dictadura somocista, 45 años
Y se forjó en esos 45 años, según nuestros abuelos, nuestros padres, se forjó no solamente la ira reprimida por la forma en cómo estaban entregando el país, sino cómo estaban tratando a sus ciudadanos. Se forjó el concepto de sobrevivir. Y si algo puedo yo señalar en este año 2023, es que justamente la más grande de las victorias, la más hermosa de las victorias, más allá incluso de los instrumentos con que el pueblo nicaragüense ha contado para conquistar esas victorias, la más importante de todas ellas ha sido sobrevivir. Y después vivir, por supuesto, pero primero sobrevivir. Y se sobrevivió a esos 45 años de somocismo. A costa, Alberto, a costa, compañeros y compañeras nicaragüenses, de sangre, sacrificio, dolor, pero se sobrevivió. Y en esa etapa de sobrevivencia, el pueblo en su sabiduría fue creando no solo de la necesidad, sino de sobreponerse a esos dolores precisamente, las masacres, tierras arrasadas, el tratamiento a los campesinos, la imposición de aquella bota criminal, los organismos de seguridad, aquellos muertos que empezaban a salir en la Cuesta del Plomo, aquel concepto de que era prácticamente un delito ser joven, y si te raspaba los codos por estar jugando handball en algún cuadro, era fijo detenido por los BECAT de la Guardia en cualquier momento y pasado pues por el sacrificio, solamente por el simple hecho de parecerse a joven y parecerse joven rebelde. Con ese dolor y en esos tiempos difíciles, el pueblo en su necesidad de sobrevivir y en su decisión de sobrevivir fue creando uno de los instrumentos que hasta ahora pervive, el Frente Sandinista. Y justamente leída esa necesidad, vivida esa necesidad, el arquitecto de este instrumento, Carlos Fonseca, entendió correctamente las bases precisamente que nos heredaron nuestros héroes del 56, de 1856, toda la esencia del pensamiento y la obra de Sandino, y la fue aplicando a la creación de ese poderoso instrumento de lucha para apuntalar la batalla por la sobrevivencia. También estuvo el obrero eterno de los trabajadores y los campesinos, Tomás Borges, y aquel profesor, amigo, intelectual y hombre patriota, Silvio Mayorga. Entre ellos tres fueron acumulando, vaya, lo de siempre, la matriz donde se ha sustentado la sobrevivencia y la lucha de este pueblo. Se fue nutriendo de aquel grupo primario de jóvenes, y por ahí entró Daniel como uno de los pilares fundamentales de ese nuevo edificio que se estaba creando para enfrentar la lucha y sobrevivir a la dictadura somocista. Alberto, en algunas ya por razones de nuestra edad empezamos a ver y oír casi en caliente las cruentas batallas que tuvieron que liberar estos fundadores de este instrumento y cómo se fue moldeando. Si no fue fácil, no era en condiciones muy difíciles, ¿no? Era una lucha de sobrevivencia. Y en ese camino hubieron tropiezos, hubieron dolores. Por ahí cayó Casimiro Sotelo, por ahí cayó Leonel Rugama, por ahí fueron cayendo compañeras y compañeros que realmente apuntalaban no solo con sacrificio, sino con ese ejemplo que el arquitecto de la revolución, Carlos, los fundadores del Frente y los líderes juveniles que en ese momento empujaban, también iban sufriendo en el camino, en ese parto doloroso. Y la tarea más importante, a mi entender, según mi madre, pues que mucho me hablaba de eso, era sobrevivir al somocismo. A costa de cualquier cosa,
porque ella siempre creía, otros tiempos, hijo me decía, otros tiempos necesariamente en Nicaragua tienen que venir. Cambio, sí. Y siempre se mantuvo, igual que en el 856, igual que en el 27 al 33 con Sandino, y en la creación larga y dolorosa de la lucha, con el Frente Sandinista moldeándose y nuestros líderes forjándose en la sabiduría, se formó la conciencia colectiva de la libertad. Claro. Y justamente el 19 de julio no es una victoria circunstancial. El 19 de julio es el resultado justamente de una síntesis y de un sacrificio, no solo presupuestado, sino practicado y puesto por la necesidad de sobrevivir aquel 19 de julio maravilloso que ya lo recordamos, que ya lo vimos, que lo vivimos y lo concretamos como una victoria militar efectivamente sobre el ejército de ocupación norteamericano. El último marine, como vos lo decías hace poco, escapó el 19 de julio y sus últimas expresiones, sus últimas huestes, el 19 de julio se desbandaron mientras las tropas del pueblo, el pueblo convertido en su propio ejército, entró a Managua y fijó las bases de esa victoria militar, de esa victoria política. Muy bien lo dice Rosario cuando dice el 19 de julio y la revolución no es solamente una victoria militar, también es una victoria del alma, una victoria del espíritu, es una victoria del corazón y del recuerdo, pero también es una victoria política porque los nicaragüenses el 19 de julio identificaron plenamente entre los grupos políticos tradicionales que estaban juntos o a la par de Somoza o ayudando a Somoza y la verdadera representación popular que era ella misma, el pueblo convertido en una estructura poderosa frente sandinista. Pero también fue una victoria ideológica, Alberto. ¿Por qué? Porque efectivamente el pueblo identificó, vivió en esas alegrías de la victoria del 19 de julio el sentido de patria, el sentido de libertad, el sentido de autodeterminación y por sobre todas las cosas, el sentido de dignidad por nuestra nicaragüanidad. También fue una victoria ideológica, pero también fue una victoria de la solidaridad internacional. El 19 de julio se concretaron mucha solidaridad internacional. Muchos recordarán a los nicaragüenses en las nubes de extranjeros que querían venir a compartir con nosotros los nicaragüenses qué era esto de esta revolución nacida del pueblo, nacida desde los humildes, y lograron destruir a un ejército, vencer a un ejército de ocupación, creado, financiado, sostenido, respaldado, promovido por los Estados Unidos, esa gran potencia imperial, pero que aquí nuevamente fracasó. 4 o 5 victorias con un enorme sacrificio. Pero además de la victoria moral, sobre todo, la victoria en la mente y en el corazón del pueblo. Y se dijo por tercera vez, seguimos sin tenerles miedo a los americanos. Seguimos sintiendo el patriotismo de Andrés, la hidalguía de Sandino y la fortaleza de Carlos y del Frente Sandinista, y es montonera de héroes y mártires que fueron cayendo en el camino. Esa victoria en el corazón del pueblo, esa conciencia, dijo que la obra de Carlos era una obra justa y comprobada, y que la conducción del Frente Sandinista era una garantía precisamente para no volver a esos tiempos. Y continuó destacándose un joven líder, forjado no solo en la batalla en la montaña, sino incluso forjado en las responsabilidades de la conducción del nuevo Estado revolucionario que se gestó a partir de 79. Daniel, al frente de la Junta de Gobierno, tomando las decisiones acertadas,
Y solo te puntualizo, bajo la conducción ya del Frente Sandinista, del gobierno, del compañero Daniel, comenzó otra insurrección de los cambios sociales. ¿Te acordás? La primera de ellas, la gran batalla de la alfabetización. Comenzó esa epopeya que en Nicaragua fue admirada, Sí, fue apreciada. hay que acotar algo para los que son más jóvenes. Los gringos nunca han descansado en su afán por evitar que el sandinismo alcance el poder. Claro. Yo creo que es bueno recordar que hicieron una serie de maniobras para evitar que el Frente Sandinista tomara el poder por completo. Es así que presionan a Somoza, también ya derrotado, ¿verdad?, por el Frente Sandinista, su Guardia Nacional, y sale el 17. Se estaba negociando que le iban a entregar, que Somoza dejaba a un señor Urcuya Maleaño, que era el Congreso, se le entregaba a la banda, al cardenal Obando, y el cardenal Obando se le entregaba a la Junta de Gobierno, en una especie de transición institucional, para evitar la revolución, eso era todo. Y aparentemente el acuerdo decía que los guardias que no hayan sido asesinos y todo lo demás iban a formar parte del nuevo ejército y las columnas del Frente Sandinista. Pero no es porque los gringos estaban a la orilla del pueblo diciendo Somoza es un criminal, tenemos que salir de él. No, era para evitar que el Frente tomara por completo el poder. Urcuyo Maleaño dijo que él iba a continuar su periodo hasta el 81 y los guerrilleros avanzaron hasta la toma del búnker de Somoza. Y entonces él le dijo al gringo que estaba negociando allá, los gringos que estaban negociando, váyanse para su casa, que no hay nada que hacer, aquí el pueblo ha tomado el poder. Pero para que mire, pues que no es un asunto de ahora, ni de 1856, siempre han estado con esto de evitar que los pueblos alcancen el poder. Solo quería contar eso. Adelante, Orlando. Te decía que la victoria, además de política, militar, ideológica, fue la victoria del corazón, pero también en la mente. También en la mente de los nicaragüenses. Y efectivamente no se iba nuevamente a cambiar el arroz con mango por arroz. Era un cambio profundo, era un cambio trascendental. Pero te decía también que la salud masificada, aquella jornada de vacunación inmediata. Ah, sí, hombre, claro. Inmediata. La polio, pero también la transformación y el cambio de la economía nacional, los nuevos sujetos productivos, las cooperativas. Sí, habían saqueado el país, habían saqueado. Habían dejado en las ruinas. En las ruinas, sí, hombre. Aquella explosión del sindicalismo, aquella libertad sindical, había tantas cosas que disfrutar, que se avanzaba de manera masiva. La nueva conciencia organizativa del pueblo fue una maravilla para aquellos meses primero, maravilloso, los chavalos alfabetizando, los campesinos empezando a producir, levantando las destrucciones que habían habido por los bombardeos de la Guardia, aquellos organismos que cuidaban y recuidaban y recelaban la nueva sociedad en la que estamos viviendo. Pero Alberto, también esa nueva conciencia internacional de orgullo y respeto a los nicaragüenses. Con qué dignidad nuestras delegaciones, nuestra gente, nuestras embajadas eran no solo recibidas, el movimiento de países no alineados rendía su tributo a Nicaragua. Presionaron aquí. Sí. La conciencia colectiva, hermano, se forjó. Y efectivamente, en estos 8 años, 9 años, 10 años, Nicaragua fue forjando poco a poco, pero ya tú lo decías, fue forjando, ratificando en estas 3 victorias sobre el imperio una nueva nación. Obviamente, para nada era buena señal para los imperialistas. Nicaragua era muy mal ejemplo. Lo que estaba haciendo era muy mal ejemplo. Y empezaron las batallas nuevamente contra ellos. Crearon, forjaron, edificaron el ejército de la contra. Y lucharon, y lucharon, y lucharon. Agredieron, crearon cercos, sufrimos bloqueos, que esto hay que decirlo con toda claridad. Nos bloquearon casi todos los elementos de la economía. Desarrollaron aquella política de sanciones. Pero la victoria siguió de nuestro lado, con mucho dolor, con mucho sacrificio, con mucha sangre de los jóvenes defendiendo en las montañas de Nicaragua la dignidad y la soberanía, pero también se derrotó, allá por aquellos años ya para los 90, ¿verdad?
La solidaridad internacional siguió junto con Nicaragua, pero el pueblo siguió junto al Frente Sandinista. Y no solamente hubo una derrota militar para la contra, allá para su desmovilización por los acuerdos de Zapoá, sino desde 1986, Nicaragua y su autoridad moral, nacida, repito, desde 1856, pasando por Sandino, ratificada en la victoria del 19 de julio del 79, todavía fuimos, creyendo en las instituciones jurídicas internacionales, y con su ejemplo, este paisito, como decían algunos, derrotó con su fuerza, con su verdad y con su sacrificio al gigante, a los Estados Unidos en La Haya, en el 86, 1986 en junio. Hace poco acabamos de celebrar 37 años de esa enorme victoria. Mostramos ante el mundo la verdad de nuestro país, el sacrificio de nuestro país y la barbarie americana. La victoria, entonces, ya en los años 90, que se concretó en aquel proceso electoral en el que ya las circunstancias fueron explicadas con aquellas pistolas y aquellos temores y aquellas acechanzas americanas, se desarrolló las elecciones del 90 y hubo no solamente el tropiezo, sino que también hubo otra victoria del pueblo nicaragüense y del pueblo sandinista. Ahí ganó la credibilidad y la seriedad del Frente Sandinista. Entregó el poder. Claro. Fortaleció su credibilidad y comprometió, que es lo más importante, que la obra de Carlos no concluía, sino que continuaba a la par de los nicaragüenses. Y esa victoria de credibilidad, esa victoria de fortaleza, de entereza, de solidez del sandinismo, permitió otras victorias pequeñas y grandes a la vez. La primera victoria, repito, es la enorme credibilidad que el Frente tuvo como partido, que llegó al poder por la vía de las armas y que lo entrega por la vía de la institucionalidad. Y ahí el Frente, en esa etapa de oposición y de lucha, pero particularmente de lucha y de acompañamiento a la gente para que no echaran para atrás todos los cambios, siguió siendo atacado desde la institucionalidad política, pero también desde la aparición de aquellos brotes de traidores. Ahí fueron usados los traidores para dividir, para desgarrar al Frente, para quitarle al pueblo ese instrumento, Frente Sandinista, que dejara de acompañarlos. Y allá, por el 94, un puñado de traidores cooptados, y repito, desde antes del 94, pero para el 94 en concreto, aquel grupo de renegados, traidores, ya debidamente seleccionados y cooptados, cada quien con un grupo importante de ONG, financiados abiertamente por las fundaciones, Soros y compañía, por la USAID y por cuanto mecanismo fuere posible, intentaron, repito, dividir, desgarrar, separar al Frente del pueblo, para que precisamente el pueblo fuera otra vez pasto de los verdugos de la historia, aquella derecha entreguista y ellos. Y esa batalla de credibilidad y madurez del Frente ante los tropiezos justamente permitió que el pueblo siguiera confiando en aquel líder magnífico que nunca dejó de visitar los municipios ni de acompañar ni a los campesinos, ni a los trabajadores, ni a los sindicatos. Tal vez recordás, Alberto, y esta es historia reciente, aquellas 4 o 5 marchas de los trabajadores bananeros de Chinandega. Sí, correcto, sí. Aquella gente que venía con sus problemas renales, caminando 130, 140 kilómetros, las familias afectadas por los nemagones, todos aquellos campesinos desplazados en la contrarreforma agraria que se estaba haciendo. Esas batallas, Daniel, el Frente Sandinista, que nunca dejó de estar ahí, que nunca dejó de acompañar al pueblo, que nunca dejó de ser el pueblo mismo que estaba luchando, como
esa jauría de saqueadores del Estado requería confrontar ese espíritu de desmantelamiento de las obras. Y cuando hablo de desmantelamiento, quizás muchos jóvenes que nos están viendo ahora ya ni saben siquiera que tuvimos trenes, que habían ferrocarriles, que habían rieles, que habían estas cosas que incluso hasta las vendieron en piezas, claro, etcétera, etcétera. Desmantelaron ahí apareció vendido de pronto las comunicaciones, la energía eléctrica, empezaron a vender tierras, a despojar tierras, a hacer subterfugio con tierras. Se llenó de corrupción este país. Alguien ahí con 2 o 3 rotondas diciendo que había construido 100.000 puentes y eran 2 o 3 rotondas. Al final, el pueblo bombardeado, desplazado, reprimido, con furia y con violencia, hasta que por fin esta batalla de esta obra hermosa de Carlos nuevamente triunfó. En el 2006, para empezar, el gobierno revolucionario del 2007. Ahí quisiera hacer una pausa para que vayamos a esa otra parte, que es esta parte. Okay. Vamos a la pausa y ya volvemos. En esta nueva etapa de Orlando, ¿verdad? Se ha avanzado extraordinariamente en todas las áreas, ¿verdad? Y social, productiva, pero también siguen al acecho y no van a descansar, pues lo intentaron en 2018, continúan y bueno, es una lucha constante, permanente, pero ahí se le resiste. Entonces el gringo se siente, oíme, si yo creo que han de haber dicho cuántos reales gastamos ahí, ¿verdad? Claro, causaron destrucción, daño y terror, pero sus objetivos no los lograron. Ahí estaba escuchando la canción de Chocoyaro, solo para decir, ya estaban brincando a la alegría, pero sí, no pasó nada, el pueblo se impuso, pues me explico. Sí. Mira, con esta victoria del 2007 se confirmó la tesis de que no solamente el frente seguía vivo, sino también creíble y unido. Y ya esta no era una batalla de sobrevivencia, esta era una batalla para vivir. Y desde el 2007 hasta el 2018 los indicadores hablan por sí mismos. Logramos llegar a los niveles económicos más altos, más sostenidos que la economía pudo haber tenido, los niveles más altos de ampliación de educación, de salud, en fin, todos los indicadores. Por ahí alguien en el foro de Sao Paulo, a propósito, cuando dijeron, ¿y qué es lo que está haciendo Nicaragua? Que dicen ahí que es 7º lugar en el mundo y el primero en Latinoamérica en política de equidad de género y familia. ¿Qué está haciendo? Lo necesario, dijimos nosotros. Y no solo lo necesario, sino son los actos que explican por qué Nicaragua es hoy lo que es. Justamente en el 2018, el reagrupamiento de la derecha, los alfiles nítidos de las fuerzas traidoras en el mismo objetivo, era parar nuevamente a como diera lugar ese ejemplo dañino, entre comillas, para los intereses de Estados Unidos en la región y obviamente en aquel momento para aquella oleada llamada progresista que tenía una concreción peligrosa en Nicaragua precisamente por los indicadores que estaba planteando, los elementos de seguridad, los contenidos de seguridad social, de paz, de desarrollo económico, eran absolutamente irreconocibles, por ejemplo, para el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, que ahí estaban sumidos en un caos enorme de pandillas y demás. Claro. Pero en fin de cuentas, las batallas ideológicas en el plano nacional e internacional que se fortalecieron, la batalla por las relaciones internacionales dignas y soberanas que nos llevaron necesariamente a enfrentarnos a ese mal ejemplo de la OEA, las tonterías de la Unión Europea queriendo descalificar un proceso que tenía legitimidad profunda en el pueblo, que no estaba ya sobreviviendo, estaba viviendo un proceso en paz, en pleno desarrollo. El fortalecimiento orgánico del frente en ese periodo
previo al 2018 y su credibilidad frente a la población era un acicate. Al final se vino lo que vos resumiste, se vino esa batalla, ese agrupamiento, se juntaron en un solo momento aquellas nubes de mentiras, de troles, aquellos tranques violentos, aquellas manifestaciones con francotiradores buscando incluso de manera criminal que ellos, provocando daño hacia el objetivo en el cual disparaban, pero con la intención también de recibir alguna que otra respuesta para justificarse y magnificar ese tipo de cosas. Todo ello, al final, gracias primero a la paciencia, a la experiencia, al accionar armónico, paciente, pero firme, de la maquinaria de representación organizada del pueblo que fue el Frente Sandinista, nuevamente las aguas volvieron a su cauce. Y volvieron a su cauce con una nueva experiencia. Definitivamente, el 2018, además del dolor sufrido, las destrucciones sufridas, también volvió a traer victorias. No solo la victoria de la paz, sino también nuevamente la victoria en la conciencia de la gente. Nuevamente, reitero el concepto, nuevamente, los ojos y el corazón de Nicaragua vio que ni ilustrados intelectuales con lenguaje mentiroso, ni con sotanas agresivas, hipócritas y cínicas, ni con el uso manipulado de los conceptos del fe de Nicaragua, de los nicaragüenses, podía jugarse. Y una gran victoria en la conciencia de los nicaragüenses fue justamente identificar el trigo de la cizaña, aunque la cizaña se vistiera de intelectual, de periodistas independientes, de curas renegados, de sacerdotes cínicos, asesinos, agitadores y de malos nicaragüenses, que incluso vendiendo sus historias pasadas de sandinistas, hoy se expresaban con nitidez como empleados del gobierno de Estados Unidos, y empleados que ni vergüenza les daba reconocer que los estaban recibiendo, porque además no pueden. Cualquier nicaragüense, como se lo explicamos a muchos compañeros afuera, cualquier nicaragüense, cualquier ciudadano, si entra a la página del Congreso de Estados Unidos y revisa la información entregada por el gobierno de Estados Unidos, particularmente en el programa USAID y especialmente en los programas Nicaragua, ahí se va a encontrar nítidamente cuánto, a quiénes, cómo y para qué eran los flujos interminables de recursos económicos que se usaron para la preparación y para llevar a efecto los ataques del 2018. Ahí están, son públicos, como son públicos también aquellos informes de las embajadas de los Estados Unidos que decían con quiénes se reúnen, para qué se reúnen y qué significaban algunos dirigentes convertidos, según el reporte, que están ahí en Wikileaks, que nadie puede decir que eso es mentira, que están ahí de puño y letra de los funcionarios de la embajada, decían quiénes eran las alternativas al sandinismo una vez que se triunfase aquel fallido intento. 2018, ya para el 19 de julio, nuevamente en paz, nueva victoria. Por eso cuando se dice que Nicaragua es un país de victorias, no solamente se recoge 1856, la gesta de Sandino, el 19 de julio, la victoria sobre el ejército y el gobierno de Estados Unidos en la guerra de la Contra,
sino también esta victoria, que fue contra todo el poderío económico y la maldad internacional orquestada a través de la Central de Inteligencia Americana y la guerra de troles, ya incorporando activamente a sus lacayos de la Unión Europea. Y en este sentido, Nicaragua va de victoria en victoria. Nicaragua se proyecta de victoria en victoria. Y el Frente Sandinista, la obra de Carlos, de Tomás, de Silvio, apuntalada por los jóvenes, Daniel y el resto de nuestros héroes vivientes y aquellos que cayeron, sigue vivo, sigue activo, sigue firme. Y vamos entonces, de victoria en victoria, con altos costos, con enormes sacrificios, pero la victoria más importante ya a esta altura no es haber sobrevivido solamente a la dictadura de Somoza, sino haber luchado, jamás haber abandonado al pueblo en su lucha en los años 90 y continuar ahí junto a ellos. Ahí, el espíritu de Andrés, de Sandino, de Carlos, Tomás y Silvio, nos siguen ahí, forjando esa identidad, ¿verdad? Que Sandino la demarcó con toda nitidez y que Carlos la definió. Hoy, estimados hermanos, ya cuando estamos a 44 años de otra nueva victoria de la paz, sí quisiera reflexionar para los jóvenes que nos están viendo, para los campesinos, para los vendedores, para las amas de casa, para todos aquellos y aquellas que vivimos con orgullo en este país. Ya la historia nos ha probado que lo que es bueno, justo y correcto a los ojos de Dios siempre prevalece, Alberto. Claro. Lo que es correcto a los ojos de Dios siempre prevalece. Y por muchísimo tiempo, a pesar de los dolores de parto varias veces, Nicaragua, el Frente, nuestros líderes, ahí están, como país, como nación, frente al mundo, frente a los escépticos, frente a los traidores, a pesar de los sacerdotes cínicos, malévolos, a pesar de las manipulaciones, a pesar de la derecha entreguista, a pesar de todos ellos, la conciencia, el corazón y la mente de los nicaragüenses ha prevalecido y hoy vivimos en esta Nicaragua victoriosa, hermanito. Claro, en paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Yo le agradezco, Orlando, gracias por haber venido, hermano. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más.